Guía 230 trata sobre la documentación de auditoría. En esta norma nos hace referencia que es responsabilidad del auditor la documentación de la auditoría en una auditoría para los estados financieros. Si nos preguntamos qué nos proporciona la documentación de auditoría, pues nos proporciona evidencia sobre la base utilizada por el auditor para poder alcanzar sus conclusiones sobre los objetivos globales de la auditoría. También nos proporciona evidencia para saber si la auditoría se planificó y ejecutó con base a normas internacionales de auditoría y si se consideraron todos los requerimientos legales y reglamentarios aplicables para la realización de la auditoría. También nos podemos preguntar para qué nos es útil la documentación de auditoría. Más que todo, es útil pues para el equipo del encargo, para saber y conocer la planificación y la ejecución que van realizando durante el encargo de auditoría. También es útil para el equipo del encargo y saber rendir cuentas sobre el proceso del trabajo y también permite mantener documentación significativa, la cual les puede servir para auditorías futuras. El objetivo de esta norma es que el auditor tenga el objetivo de documentar con información suficiente y adecuada y poder soportar toda esta documentación y con base a eso pues poder emitir una opinión en los informes sobre los estados financieros. También el objetivo es que toda esta documentación pueda proporcionar esa evidencia suficiente y adecuada y que esto pueda contener que la auditoría pudo ser planificada y ejecutada de acuerdo a las guías y que se pudieron considerar todos los reglamentos, todos los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Entre las definiciones encontramos en esta norma la documentación de auditoría. Cuando nos habla de la documentación, pues se refiere a todos los registros y los procedimientos aplicados en la auditoría. Estos pueden ser procedimientos analíticos, procedimientos sustantivos, procedimientos de detalle que puedan justificar y plasmar todo el proceso de la auditoría. También nos habla sobre el archivo de auditoría, pues se refiere a una o varias carpetas pues que contengan información significativa. Esto puede ser eh, base de datos, puede ser información física, puede ser información electrónica y que esto también da soporte a todo el entorno o a toda la ejecución de la auditoría y que pueda servir para auditorías futuras. Cuando la norma nos habla sobre un auditor experimentado, pues se refiere a una persona que tenga la capacidad, la práctica y la experiencia de poder realizar un encargo de auditoría y que a la hora de poderlo realizar, él practique procedimientos de auditoría, que aplique las guías y todos los requerimientos aplicables, que pueda realizar los procesos de auditoría y pueda cuestionar todos esos procesos y con base a eso, pues pueda emitir una opinión sobre los estados financieros. Buenas tardes. Continuando con los requerimientos, el auditor tendrá que preparar la documentación de la auditoría oportunamente, la cual tiene que ser suficiente y adecuada para mejorar la calidad de la auditoría y poder facilitar una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría finalice. La documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida dependerá de los factores tales como los procedimientos de auditoría que fueron aplicados, la metodología que se utilizó, las herramientas utilizadas y los riesgos que se identificaron de incorrección material. Los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenido, las cuestiones significativas alcanzadas sobre ellas y los juicios profesionales que se emitieron para alcanzar dichas conclusiones. El auditor dejará constancia de características identificativas o cuestiones sobre las que se han realizado pruebas por la persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en la que se completó dicho trabajo, la persona que revisó el trabajo de auditoría realizado y la fecha y el alcance de dicha revisión. La inaplicación de un requerimiento. Un requerimiento no es aplicable únicamente en los casos que, cuando la NIE en su totalidad no sea aplicable y el requerimiento incluya una condición y la condición no concurra. Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Las circunstancias observadas, los procedimientos de auditoría nuevos, adicionales aplicados, la evidencia de auditoría obtenido,
la fecha y las personas que realizaron la revisión en los cambios de la documentación de auditoría y la compilación del archivo final de auditoría. Muchas gracias. NIA 500, evidencia de auditoría. El alcance presenta las responsabilidades del auditor de diseñar y realizar procedimientos de auditoría que permitan obtener suficiente y apropiada evidencia. Esta norma trata de toda la evidencia de auditoría, a diferencia de la norma 200, 315, 330, 520 y 570, que son para aspectos específicos. El objetivo de esta norma es diseñar y realizar procedimientos de auditoría necesarios que permitan la obtención de evidencia suficiente y adecuada. En las definiciones están los registros contables, que son asientos contables iniciales y documentación soporte. Asimismo, la adecuación de la evidencia de auditoría, que es la fiabilidad de respaldar las conclusiones en las que se basan las opiniones. La evidencia de auditoría es la información utilizada para alcanzar las conclusiones. El experto de la dirección es la persona utilizada para facilitar la preparación de los estados financieros. La suficiencia de la evidencia de auditoría es la cantidad necesaria para la valoración de riesgo. En los requerimientos, la evidencia de auditoría suficiente y adecuada es toda la información que utilizará el auditor para poder sustentar su opinión en el informe, incluyendo toda la información de todas las fuentes en donde obtuvo la información. Las fuentes de evidencia de auditoría es mediante observación, la testimonial que se da a través de argumentos, documentada está en contratos o en registros contables, la analítica mediante cálculos y razonamientos. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia es a través de la inspección, la observación, la confirmación externa, el recálculo, la reejecución, procedimientos analíticos y la indagación. Información que se utilizará como evidencia. La relevancia debe ser una conexión lógica. La fiabilidad es la información que se utilizará como evidencia. La competencia es la naturaleza del experto de la dirección y la capacidad es la aptitud del experto y la objetividad son los posibles efectos de un sesgo de una opinión. La selección de los elementos para la realización de pruebas para la obtención de evidencia es que al realizar el diseño de pruebas de control y de las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Los medios a disposición del auditor son la selección de todos los elementos, la selección de elementos específicos y el muestreo de auditoría. La selección de los elementos específicos se divide en elementos claves, en elementos por encima del determinado importe y elementos para la obtención de información. La incongruencia de evidencia de auditoría es la obtención de evidencia de auditoría a partir de las fuentes diversas. Puede poner un relieve que un elemento individual de evidencia de auditoría no es fiable. Buenos días, licenciado, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance de esta norma trata de las consideraciones específicas que el auditor tendrá en cuenta a la hora de obtener evidencia de auditoría a determinados aspectos, como la existencia, los litigios y reclamaciones, así como la información por segmentos. El objetivo de esta norma es obtener evidencia suficiente y adecuada de la realidad y el estado de las existencias que tiene una entidad, así como la totalidad de los litigios y reclamaciones y la presentación y revelación de la información por segmentos conforme al marco de información financiera que la empresa aplique. Entre los requerimientos de esta norma podemos encontrar las existencias, los litigios y reclamaciones y la información por segmentos, ¿verdad? Entre las existencias, el auditor obtendrá evidencia suficiente y adecuada mediante su presencia física, en el recuento físico que va a hacer, ¿verdad?
Si esto no es factible, el auditor va a evaluar las instrucciones y los procedimientos que ha hecho la dirección, va a observar la aplicación que se le dio y va a inspeccionar las existencias y va a hacer pruebas de recuento. Si el recuento físico se realiza en una fecha distinta, el auditor aplicará procedimientos para ver si se registraron las variaciones correspondientes, ¿verdad?, que se dieron durante ese recuento que fue desde la fecha que se hizo el recuento y la fecha de los estados financieros que se presentan, ¿verdad? Si el auditor no puede presenciar el recuento físico de las existencias por circunstancias imprevistas, ¿verdad?, el auditor va también a hacer procedimientos, ¿verdad?, para verificar bien el procedimiento que tienen las existencias. También dice que si las existencias custodiadas y controladas por un tercero son materiales para los estados financieros, el auditor va a hacer una solicitud de confirmación al tercero de las existencias y va a realizar procedimientos de acuerdo a las circunstancias de la empresa. En los litigios y las reclamaciones, el auditor dice que va a diseñar y va a aplicar procedimientos para identificar los litigios y las reclamaciones que dicha entidad tenga, ¿verdad?, y que puedan afectar y originar un riesgo de incorrección material. Estos pueden ser las revisiones de las actas de las reuniones de los responsables de la entidad, la correspondencia entre la entidad y sus asesorías jurídicas externas y la revisión de las cuentas de gastos jurídicos. En la información por segmentos, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación de esta información por segmentos, de conformidad con con el marco de información financiera que la empresa esté aplicando. Esto quiere decir que el auditor va a presentar y revelar la información por segmentos que se refiere a los estados financieros tomados en su conjunto. Para ello, tiene que revisar los métodos utilizados que tiene la dirección. Entre los métodos podemos encontrar las ventas, transferencias y cargos entre segmentos, así como la eliminación de cantidades entre segmentos. También podemos encontrar las comparaciones con presupuestos y otros resultados previstos, como por ejemplo el porcentaje de beneficios de la explotación con respecto a las ventas. También podemos encontrar la distribución de activos y costes de estos entre segmentos y la congruencia con periodos anteriores y la adecuación de la información revelada con respecto a esta, ¿verdad?